Yo, es el Mesías, ese es legal, la mafia está en mi esquina, desde la primera edad de detonar la bomba, desde la primera línea, organizador de linaje de escritor, no va a ganar hoy un anti-asunceno. Que se escuche, que se escuche, que se escuche. Guachi, a.k.a. el gordo más clean de la escena, cambio en style, look cultural, barra sureñas al por mayor. Después de esto vas a querer volver a Tacumbú, ¡dale Asunción, carajo! ¡Dale! Sí, iba a empezar. Mucho silencio, mucho respeto. Esto es Pluma Guaraní, vencer o morir. Decíselo, Mesías. Se volvió viral por ser el único con hambre de todos los muertos. Asadero del cementerio, no uso mis manos con carbón, trabajo serio. Prender la parrilla no es un desafío. Preparo el cuchillo, costillas anchas y su estómago vacío. Tenés el peso de 3 hombres promedios con ese molde. Te voy a quitar toda la grasa acumulada en la morgue. Guante, bisturí, empieza la acción. No tendrás reencarnación sin dolor. Extraigo tu corazón, hígado, intestino. Es una operación desde el interior. La formación de líneas está en las manos de un técnico preparado. Su nivel regular no es titular en 3 jugadores experimentados. Primero iba a enfrentar a Perso. Él se bajó por cuestiones laborales, está aclarado. Le dieron de comer al suplente, luego lo llamaron. Así fue convocado. Tu entrada no es necesaria, lo veo flojo en el área. Como delantero juego de local en la capital. Rojas mueve el centro de la defensa, le meto presión sin su puesto de central. Otra cosa, al todo encarnaceno le bajo la racha. Con ese físico no aguantaría correr hasta la media cancha. Quiere tapar los ángulos, no tiene aguante, normal que se enrede. Se convirtió en el portero de su liga por cómo lo inflan detrás de las redes. La escopeta recargada, ¡oh! Con un tiro logro que te desplomes. Está claro que Guachi cobra el doble, no por lo que escribe, por lo que come. Los papeles a plazo fijo, el balance activo. Si se dan cuenta, su movimiento bancario pasivo. Me preguntan del sur si este de la liga se iba. ¿Hiciste un esquema de bancos? ¿Acaso tenés plata perdida? No produce y pide aumento, no es corriente el valor nacional que fomento. Es un billete, su contenido está verde. Con cada batalla dicen que sube su precio, pero eso no está comprobado. Quiere el pago en la mesa, solo sería efectivo un sobrevalorado. Mi habilidad la puedo elevar, le pego una paliza. La siguiente pista, estamos en Springfield. El gordo quiere ser protagonista. Estando detrás de las barras, a este marginal le llega a su fin. Si se arma la banda, se prepara el motín. Los del patio se rebelaron, preparó molotov con tu trapo. Soy Mario Borges, el San Onofre, con una gamba al mato al sapo. Te va a costar respirar. Si en la subida cambio tu ambiente. Bolsa en la cabeza, colgado en el punto pendiente. Te afectará la altura, verán el ángulo de presión. Si solo hay relleno en su figura. La muerte llegó y no estabas listo. Punto de perforación del tamaño del cilindro. Escuchen esta. Es creador de contenido, busca visitas en su canal, así lo entiendo. Saco el machete, lo corto por partes. En vivo está perdiendo sus miembros. Parece mexa, con ese acento. Filamento de argumento te vas. Te vuelvo a contar. Dale. ¿Qué parte me quedé? A ver. Parece mexa. Parece mexa con ese acento. Filamento de argumento te masacra. En la batalla contra Febo te ayudó la localía, pero no te respaldó tu palabra. Siendo la estrella en el purgatorio, su actuación fue macabra. Estando en tu casa no pudiste sacrificar a la cabra. A este marginal le llega a su fin. Bravo. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. A este marginal le llega a su fin. Le llega a su fin. Hablaste de más.
Hablaste de más para ser el centro de atención. Tu vergüenza cruzó el límite. Fuiste estelar en Asunción si el ojo de la organización te acomodó con la élite. En el fondo, ya sabemos que tu reputación está perdida. Sin el apoyo de terceros no tendrías cabida. Tu talla XXL, talla XXL, así será toda tu vida. Pero esta batalla no se ajusta a tu medida. ¡Tiempo! Me tiraste de dos que me tiró Febo y dos que me tiró Élite. Entonces no pillaron. Pará, Febo. Por tu culpa voy a quedar como cara dura. Te dije que estaba fisura por batallar, no que me pongas a rapear con un fisura. Mira tu pinta, amigo. No sé si me querés robar o estás bajo los efectos de algún estupefaciente. Yo que soy precavido no lo quiero ni de clásico, por eso siempre me mantengo en la vereda de enfrente. Pero si se quiere zarpar, come soco loco de un gancho. Si se sigue haciendo del malo, voy a tirarla de Danox y el segundo también te va a caer de regalo. Sos demasiado malo. Por algo, en el Soco fuiste a la apertura. Yo acostumbro a hacer la estelar, y por tu culpa esta es la excepción. Yo acostumbro a hacer la estelar. Me hicieron viajar más de 300 kilómetros solo para que te miren de afuera. River Plate en 2011. Tuvieron que ponerlo a jugar contra el Interior para sacarlo de la primera. Y Mesías, espero que contra mí no hayas hecho esa pelotudez de ir por ahí gritando tus rounds antes de la batalla. Nos hace que como argentinos todos escuchamos esos gritos por tener al Messi pegado a la raya. Y ahora se supone que sos de la S elegante, pero vos sos de Ñemblil, ni siquiera sos de San Lorenzo. Va tachando la hoja y en esa ilusión se pasa mirando a otros. Al final se te representan bien los cuervos. Y hablemos un poco de Mario. Se sabe que es tu ídolo, en cambio yo lo veo como jefe. El año pasado como contrincante, hoy como colega. Jugamos a cosas distintas por lo que veo. Mientras vos se la chupabas, yo le tiraba esquemas cerveceros. Significa que no deben confundirse cuando diga que ambos estuvimos en el curso de Feo. Conmigo no hay recreo. Con barras te dejo los ojos blancos. Hasta un cuira tiene puntos ciegos. En su Facebook, frases depresivas por no alcanzar el amor verdadero. Templario como Dante Alighieri. Por soñar tanto en ese anillo, ahora su vida es un infierno. Este Mesías es un hijo de puta que usa el nombre de Dios en vano y no lo representa. Que Jesucristo haya multiplicado panes para saciar el hambre y que Mesías venda droga para saciar la adicción, si me parece una divina comedia. Te doy vuelta por los 9 círculos estrechos, el vínculo, te quedó grande la canchita. Esa mierda está mal, boludo. Para que se den cuenta, yo vendo secadores de pelo y el Mesías planchita. Y no estoy en contra de eso, estoy en contra de tu falso discurso moralista que se nota a leguas, poniéndose nombres religiosos para simular tener un alma pura, mientras en el fondo solo son la decepción de tu vieja. No es nada personal, no es nada personal. Yo quería al boludo de la estelar, ¿para qué mierda me ponen un regalo? Al Mesías le ejecuto un body bag y por estar de ácido el taullo piensa que le puso un manto sagrado. Vean cómo está el país. Vean cómo está el país. Por culpa del mal gobierno tenemos estos resultados. Pero tu premio de consuelo es siempre poder culpar a otros, ya que para el sistema solo sos otro hijo abandonado. Round 1. Vengan, acérquense un poquitito más, vamos a meterle calor acá. Presten atención, los perros están hablando de otra cosa que onda, pero espérate por Ok. Ya que me hablaste de esas cosas de droga, aún te está tapando ángulo. Porque así empieza mi round. No sé si es coincidencia o experiencia. Ok. Yo conocí el frío, la calle, el hambre. ¿Qué vas a contarme? Que estaba en la cárcel con ese recurso. Quiere rebajarme. Entre barras y rejas no hay dificultad cuando uno aprende a superarse. Al tener problemas con la justicia, hablarías con tu abogado en primer plano. Cuando hay dinero y papeleo, su amigo Matías Rivas es experto metiendo la mano. A mí. Es experto metiendo la mano. Tira. Me pasa su tarjeta. Fue una barra contra él, pero respondieron los dos caretas. Una de freestyle, amigo. ¿Vas a ver? Conocí el frío, la calle, el hambre. ¿Qué vas a contarme? Que estaba en la cárcel con ese recurso. Quiere rebajarme. Entre barras y rejas no hay dificultad cuando uno aprende a superarse. Al tener problemas con la justicia, hablarías con tu abogado en primer plano. Cuando hay dinero y papeleo, su amigo Matías Rivas es experto metiendo la mano. En supremacía, eras el pez más débil en todo el cardumen. Su participación en resumen, perder con argentinos ya se le hizo costumbre.
Te muestro la táctica, multisilábica, rápida, genera la técnica. La calidad pasa por mis manos, pura genética. Se filtra su papel armado con genéricas. Un día más en la oficina no son trabajo de meses. Te van a faltar recursos para defenderte como medicamentos en IPS. En su esquina está Tobex. Está claro que le gusta el copetín y no quiere pasar hambre. Quiere llamar la atención si solo se mueve por contacto este cobarde. Pregunté por Guachi y me dijeron que se volvió viral por su batalla con Febo, que no es bueno, solo puro alarde. Desde ese punto dejo expuesta tu sangre. Pluma Guaraní ya es un árbol genealógico por cómo el hijo fue contratado por el padre. Por cómo fue contratado por el padre. Complicado. ¡Aplauso para Dice Guay. Contratado por el padre. Por favor, mucho silencio, mucho respeto. Esta es buena. Escucha. Cállate. A cada bala le doy un efecto frontal a punto de disparar mi potencial. RL, esta cámara es especial. RL, está armada la publicidad de su trabajo en ese comercial. Trabajo en ese comercial. Trabajo en ese comercial. Inhabilidad, papá. Fuerte otro aplauso, por favor, para Guachi, para la energía. Que se escuche. Esto es Pluma Guaraní, papá. Hablaste mal de los azucenos para ser viral, es un facto. Luego convertiste en la capital el único que escupe y come del mismo plato. Ese video se eliminó del canal para ser exacto. Movimiento de placa. Cuando algo no le conviene, borra datos. Cuando algo no les conviene, borra datos. Fuerte aplauso para Mesías, guacho. Hoy solo verán sangre en mis manos, porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Tu mundo de piedra en el valle de sombra. Un día en el barrio aprendiste a comer de las sobras. La venganza 17:5 Jeremías. Y en un espejo vi como tu sangre llovía. Aumento mi yuzu, mi chakra, conozco la manera. Soy un shinobi destacado para esta era. En Soko hablaste de controlar las barras como Madara. Si el movimiento de tus manos indica que no tienes madera. Es el ninja que copia, su habilidad está floja. No necesito pergamino de invocación, mi habilidad se desarrolla con hoja. Guachi quiere formar parte del ranking, pero no soporta el peso de subirse al ring. Traje líneas finas como para... Guachi quiere formar parte del ranking, pero no soporta el peso de subirse al ring. Traje líneas finas como las del Diego para esta disputa. Parece pluma en punga, mi lápiz vino afilado desde la punta. Fuertes aplausos, Guachi, fuertes aplausos, Guachi. Muchísimas gracias por ese silencio, por ese respeto. Seguro me dice que soy traficante, yo lo aceptaría o acaso no lo ven si con cada enfrentamiento estoy subiendo mi posición en el cartel. Su mejor técnica, trapos sucios con espionaje. La pluma guaraní es de indios con lenguaje. Me tira de tomar ayahuasca y beber ese brebaje. Entre guaraníes soy el chamán por la manera que te estoy pegando un viaje. ¿Ya vieron? Es una sesión de tatuaje, cada línea te provoca dolor. ¿Ya vieron la calidad de mi tinta antes que llegue en su interior? En el purgatorio para pagar la febo organizaste una rifa, código Morse, bastó con que hagas ruido para saber que estaba escondido el valor de esa cifra. Modo supervivencia, te disparo en campo abierto, dejo su cuerpo descompuesto, sus órganos al descubierto. Me recuerda a The Walking Dead, por cierto, el único Konami de todos los muertos. Tiempo. Sí, señor, sí, señor.
Vamos a empezar despacito, porque esa rima del tatuaje te juro que sí la siento, y cuando me pongo a cranearla hay algo que no me queda claro cuando lo pienso. Es que tu mina está tatuada, usaron su cuerpo como lienzo. Me interesa saber el número de manitos que pasaron por ese cuerpo. Y ahora... Decías... Ya sé que ibas contra Perso. Eso de ser suplente no me desespera. Realmente deberías agradecerme por darle delantera a tu nombre de mierda. Si no fuera por mí, seguiría siendo la apuesta menos pagada de la cartelera. José Lu, el suplente que entró para salvarte la carrera. Ay, está parándolo, está parándolo. No, ¿verdad? El suplente que entró para salvarte la carrera. Cuando me llamaron los de Pluma, me dijeron, vas contra el mejor de Ñembú. No, espera, Feo me llamó. Hola amigo, voy a contar el mejor año. Y yo le dije, era Core, 2 veces el mismo rival. Después vi la letra chiquita y decía, el mejor año dentro del penal. Porque sí, Mesías, obviamente vamos a hablar de esos temas. Eso es lo que tu propia gente espera. Este agresivo Flow Onda Oliveira sabe lo que duele quedarse dormido dentro de una celda. ¿Sabe lo que duele quedarse dormido dentro de una celda? Ahora sí, Pablo, vas a tener un déjà vu de cuando salías al patio de la cárcel, te sentías tan chiquito y permitías que te pisoteen otros hombres. Mirabas arriba esperando que alguien te ayude. Y no me sorprende que sigas manteniendo esa costumbre. Todos vimos en sus historias que siempre es cuidado por la Gran Torre. Y la Gran Torre es otro Jover como vos. Te juro que me la pela. Feo en Encarnación me había dicho Osama Bin Laden. Será considerado un acto terrorista el día que choque con ella. Aplausos para Juan. Aplausos para Juan. Aplausos. En el estudio de mi ciudad rayamos las paredes. Los que tuvieron el honor de pasar por ella habrán leído frases con mi firma. Al Mesías no lo invitamos, es que la memoria muscular es muy fuerte y capaz se pone a rayar los días. ¿Fax? ¿Fax o no fax? Se pone a rayar los días. Cuidado, Rego. Aplausos para Juan. Muchísimas gracias. Ese es el ambiente que yo quiero para esta noche. Muchísimas gracias. Este jugador medio pelo con varias esposas y antecedentes en el punto penal, Alejandro Silva, hace 2 años no pudo mantenerse en libertad. En su Facebook, fotos y videos con la bandera de Olimpia del pabellón causando estragos. Me sorprende que presumiendo tanta cancha te sigas perdiendo entre barras y trapos. El Mesías sabe de lo que hablo. Se le nota en la carita desde el momento en que empecé. Pero como su nombre indica, es buen religioso. Confía en sus escritos. No va a ser la primera vez que se esconda detrás de esas barras de fe. Okay. Y sobre el chismerío de que en Encarnación no organizo batallas para hacer la estelar, me tienen podrido con ese tema. Si en la última edición tuve que... Vamos a volver. Y sobre el chismerío de Encarnación no organizo batallas para hacer la estelar, me tienen podrido con ese tema. Si en la última edición tuve que recursar 2 materias para pagar los pasajes de Frico y que no haya problema. Nunca me organizó una puta batalla, pero esas son las consecuencias de ser la cara de una organización seria. Nunca pensé que me tirarías de eso, si al final del día entendés lo que puede pesar una condena a tiempo.
Doble sentido con maestría es mi aura en el aula. Soy un maestro experto en la profesión, conozco la dirección. Solo soy la sombra de otros lápices. Tus recursos no son útiles. Un prodigio te está dando escuela. Si saca punta mi lápiz, le dejo una herida con secuela. Guachi, solo puro morbo absorbe la orbe. Problemas con la barra. Si en Soco perdió contra el profe. Que no acepte derrotas ya no es motivo de asombro. En la portada del disco de Liñera Crew me verán salir con la bolsa al hombro. Es su canal, busca visitas de cualquier manera. Subió una foto con de vuelta. Es su canal, busca tener visitas de cualquier manera. Subió una foto con Coscu, así piensa que nos representa afuera. Rojo, blanco, azul, con los colores de nuestra bandera. Si ven al león en el centro es porque lo va a matar antes que cruce la frontera. Cuando gira el tambor, cada bala cuenta. Está cargada la armería calibre 50. Para dar el golpe con el martillo, su ejecución es lenta. No sabe cómo funciona, falla cuando utiliza esa herramienta. Viniste con tiros que no funcionan, pólvora mojada. Yo barras con gambas, yo barras con... Tus tiros no funcionan, viniste con pólvora mojada. Yo barras con gambas bien elaboradas. Ese elegante, la banda está preparada. Es un asalto a mano armada. Los fanatismos personales es lo que vos querías. Sos creyente, ¿quién lo diría? Esta batalla es una ironía, por como un testigo de Jehová muere en las manos de un Mesías. Inicia la Inquisición Estigia. Vas a enfrentar tu mayor temor. Dreno tu sangre con tu dolor. En la cena tengo el papel del auditor. Hellraiser se atraganta comiendo toda mi letra. Es el gordo asesor. Overhead. Buenos aplausos, guachos, buenos aplausos. Muchísimas gracias a toda la gente. Me encanta ese silencio, me encanta ese respeto, ese cariño que le tenemos que demostrar a los competidores, papá. Ok, empiezo con factos, todo chequeable, nada de mentira. Empiezo con factos, todo chequeable, nada de mentira. Fichar competidores extranjeros y bajarles el caché no es alternativa. Pensó que por traer a un argentino iba a tener más peso su liga. ¿O acaso no, si en el sur tuviste una estelar fallida? Cuando lo llene de puñaladas va a morir de hemorragia. Tiene delivery mexicano, pero sus líneas no traen la magia. Magia si tengo el ingenio pegado al dedo. Quería enfrentar una pluma con peso, pero el genio malinterpretó mi deseo. En asuntos legales está bien asesorado. Tiene una relación amistosa con un abogado. Una causa penal por dejarlo mutilado. Ese nivel no lo han procesado. Galaxy Guachi, una alianza entre hermanos. Lo que tienen en común es que ambos copian a mexicanos. Bueno, yo traigo una entrega limpia, el delivery que la liga necesita. Si digo delivery, lo asocia con comida y se excita. Su pago en escrita es un combo de hamburguesas con papa frita. Pero esperen, más allá de esa barra chistosa, hay un mensaje fuerte. Mírate al espejo, trata de conocerte. De pie acá, besa tu paso, te pesa movimiento inerte. La verdadera batalla no es conmigo, es contra la diabetes. Tiempo. Mira, el Curepa se bajó, igual le íbamos a pagar el pasaje. Pero hablando de estelares jodidas, estuvo lindo el traidor de Dracer. Ahora sí, se viene Masterclass. Antes de un mes de la Nacional de Supremacía, te pasaste hablando mierda sobre mí. Me tiraste la mano en otra disciplina y dudaste si debía estar o no en la cartelera por mi nivel en free. Que si Drace sería el campeón y no sé qué mierda. Entiendo tu fanatismo y que lo apoyes como MC, pero usar eso como argumento sí me parece deprimente. No puedes hacer alarde logros que no te corresponden a ti. Y encima, aparte de Jetta, aparte de Chespi, drogadicto y preso, también está en contra de los preservativos. ¡Amigo! ¡Amigo! Subiste en 2 historias, boludo. Subiste en 2 historias. ¿Qué? Subiste en 2 historias. ¡Amigo!
Son facts. Subió en su historia y se hace el boludo. Son facts. Amigo, mira los problemitas que tenés. Yo sabía que eras un personaje, pero no que tenías todos los poderes juntos. Al final te bautizo como el supervillerito fase 3. Pero te entiendo. Al final caíste preso. Eso puede generar un dilema. Al salir del envoltorio quisiste saber cómo echaste todo a perder, pero los de látex no fueron el problema. Los de látex no fueron el problema. Vamos, guacho. Sí. Y no todas mis barras son doble sentido. A veces ser directo también me divierte. Cuando escuches las palabras del Encarnaceno vas a descubrir que las preguntas también duelen. Directamente desde la tierra del carnaval, el Rey Momo trajo la comparsa. Mi vida son luces y colores. De fondo podés mirar el río y música acompañando nunca hará falta. Tu camino fue diferente. Tuviste que tomar otras cosas. Por eso las noches rodeado de otros tipos es normal que haya huasca. Y en sus historias anda organizando juntadas para hacer eso. La gente que se preocupa por él le dice que es un tema denso, pero este es un adicto a fallar. Te equivocaste, pelotudo. Tus amigos no se referían a eso cuando te decían chaman. Yo soy un sangriento de mierda, me gusta el hardcore incluso cuando incomoda. Después de esta batalla vas a querer regresar al día en el que decidiste no haber usado la soga. Me doy cuenta que todo este tiempo tuviste razón, sos el verdadero Mesías y yo soy un ateo frustrado. Le pediste perdón a tu padre el día que te marcaron las manos. Yo no te subestimé un carajo. Si te digo que te gano es porque te gano. No seas bobo. Porque a mí me chupa un huevo el cuento de hacerme el humilde. Yo batallo para ser sangriento y ponerme como loco. En este caso, la manzana cayó lejos del árbol. Porque este está en contra de los condones. Pero a su viejo le hubiera encantado haberse puesto uno. ¡Tiempo!